Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a estar viendo en Deuteronomio 34 del 9 al 12. Todos quieren que se acuerden de uno. Cuando voy al banco de sangre para dar plasma convaleciente, trato de recordar a las personas que me tratan, comenzando con la que me hace la entrevista. En una ocasión fue Isabel, que me había entrevistado una vez anterior. ¿Okay? En esta última vez, el jueves, la señorita que me entrevistó me dijo, yo no lo entrevisté la vez pasada, pero yo estaba aquí cuando usted dio. Entonces ella se acordaba de mí. Entonces lo que este pasaje nos viene a preguntar es ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que te recuerden? Los que me sacan la sangre me conocen aún mejor y yo los conozco a ellos, a Chris, a María, a varios que me han sacado sangre y hemos llegado a poder conocernos aún más a fondo. En este pasaje encontramos el obituario de Moisés, si queremos decir eso, en los versículos 10 al 12, en donde lo recuerdan a Moisés en ese pasaje. El versículo 9 habla de Josué, quien Moisés puso sus manos sobre él para que él fuera el líder del pueblo de Israel. Entonces veamos Deuteronomio 34 del 9 al 12 y dice así: Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. Nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara. Nadie fue como él, ni por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra el faraón, contra todos sus servidores y contra toda su tierra, ni por la mano poderosa y los hechos asombrosos, como los que Moisés hizo ante los ojos de todo Israel. Aquí veo 4 cosas que usted y yo debemos de querer que nos recuerden. En este versículo 9, que nos recuerden siendo una persona llena del Espíritu Santo. Ahora yo llego a comprender que comienza Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría y ahorita vamos a ver eso. Josué, la habilidad de ser líder de Israel dependió de la bendición de Moisés, pero también llegamos a ver que su nombre mismo viene a dar salvación, viene a dar esperanza al pueblo. Pero a la misma vez vemos que Josué fue aquel que el Señor guió. Tuvo el valor de decir, entremos a la tierra prometida. Cuando él había entrado a ver y solamente 2 de ellos dijeron vamos a entrar, los otros dijeron no queremos entrar, y ese valor que él tenía, pero también él nunca se despegó de Moisés. Cuando el Señor lo guió, él entonces empezó a seguir y a estar ahí al lado de Moisés. Lleno del espíritu de sabiduría. La sabiduría y prudencia era lo que tenía Josué
para guiar a ese pueblo. Sin duda necesitamos espíritu de sabiduría para poder guiar a nuestros hijos, para poder guiar a nuestra familia, poder guiar a aquellos en donde Dios nos da la oportunidad de tener debajo de nosotros en una manera u otra, sea empleados en su negocio, sea quien Dios le ha puesto, para que usted entonces pueda tener ese espíritu de sabiduría y de prudencia para guiarlos. Fíjense que dijo que Moisés puso sus manos. Moisés impuso las manos sobre Josué delante del sacerdote Eleazar y también delante del pueblo. Todos sabían que el Señor lo había ungido para ser el líder que iba a ser. Y dice que el pueblo hicieron como el Señor había mandado. La comunidad comprendía que Dios lo había puesto allí. Lleguemos a entender que muchas veces uno se gana ese liderazgo porque otros llegan a comprender que Dios te ha puesto en el lugar donde estás para ser usado por ti. Pero que te recuerden de ser una persona lleno del Espíritu Santo. Lleguemos a comprender en esta llenura, el ejemplo que quiero usar es el de Pentecostés, donde dice que vino el Espíritu como un soplo de viento y todos fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Y en ese momento entonces todos se quedaron atónitos porque escuchaban a estos galileos hablando en su propia lengua las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y unos entonces se estaban burlando diciendo, es que ellos están ebrios, están borrachos. Y entonces se levanta Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pedro, el que había negado muchos días anterior al Señor Jesucristo, ahora se levanta para entonces hablar con denuedo y hablarles acerca de lo que Cristo es y cómo muchos entonces se convirtieron, aceptaron a Cristo en ese día. La aplicación en nuestra vida. Dios le da sabiduría para guiar a su familia, a su clase de escuela dominical, a su grupo pequeño, a aquellos que están en su grupo de discipulado. Pero más que nada, nos ha dado de su Espíritu Santo para ser guiados por Él. Espero que personas la recuerden, porque vivió una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena del Espíritu de Dios, al demostrar los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, en el versículo 10, encontramos una persona que conoce a Dios. Nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés. Profeta, considerado que no había profeta como él. Llega entonces Jesús y él es mayor que Moisés. En Hebreos 3, la primera parte, viene a decir, pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Y en Hebreos 3, 5 y 6, Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se le ordenó y anunció al pueblo lo de Dios y lo que Dios iba a decir en el futuro.
Pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos nosotros. Y nosotros somos parte de este pueblo, si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. Y esa salvación que habla aquí en sí es al rescatarnos del poder del mal y colocarnos al cuidado de Dios. Eso es lo que Cristo ha hecho. Él es mayor que profeta, porque Él nos ha rescatado del poder del mal y nos ha colocado al cuidado de Dios. Quien el Señor conociera cara a cara. Tuvo una relación Moisés con Dios, y lo vimos la semana pasada, en donde decía que él hablaba íntimamente, hablaba como si estaba cara a cara, pero nunca llegó a conocer la gloria de Dios. Si se acuerdan, el Señor le dijo: pasaré y pondré mi mano sobre tu rostro y verás mi espalda. Y verás mi espalda. Mientras Cristo conoce a Dios Padre de manera íntima, porque Él sí lo ha visto cara a cara. Él lo conoce, Cristo lo conoce, Jesús lo conoce íntimamente. En sí contemplamos la gloria de Dios a través de su Hijo, Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. El ejemplo que podemos ver aquí es la que se comparte una señora, una mujer que entró con alguien en el súper y entonces se encontró con otro señor que empezó a entablar una conversación con ella por nombre. Él lo conocía muy bien y después entonces se despidió y la otra persona que estaba junto a ella le preguntó: y ¿sabes quién es ese? Y dijo: nunca, no sé quién es. Sin duda lo debo de haber reconocido, pero no me acuerdo de él. Interesantemente, muchas veces pensamos nosotros que conocemos a alguien, pero ellos nos conocerán a nosotros. Otro ejemplo que puedo usar aquí es cuando mi esposa y yo comenzábamos a hacer llamados a la obra misionera y estuvimos en entrenamiento en Georgia. Tuvimos oportunidad de ir a la clase de escuela dominical del expresidente Carter y aún nos tomamos foto. Si no me equivoco, aún él cargó a nuestro hijo Juan Mateo. Pero les digo ahorita, pudiera yo decir: yo conozco a Carter, pero en realidad lo conozco de ninguna manera, porque en sí hay muchas personas que han pasado por esas líneas y él ha tomado fotos con muchas personas y él no nos conoce, aunque nosotros decimos: yo conocí a esa persona. Lleguemos a entender que necesitamos, ¿cómo quieres que te recuerden? Como una persona que de veras conoce a Dios. Estás caminando con el Señor en una manera íntima. ¿Cómo conoce usted a Dios? ¿Lo conoce a través de Jesús? ¿Pueden otros ver en tus acciones y actitud que has estado en comunión íntima con Dios? Eso es la manera que en esta semana otros puedan saber que usted conoce a Dios, porque lo ven en la manera que usted actúa y en la manera que usted trata a otras personas. Pero también una persona usada por Dios,
una persona usada por Dios. En el versículo 11, nadie fue como él, ni por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto, contra el faraón, contra todos sus servidores y contra toda su tierra. ¿Okay? Señales y prodigios. Aquellas señales como las que hizo para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Prodigios como separar las aguas del Mar Rojo para que pasaran en tierra firme y escaparan de la persecución del faraón. Prodigios que hizo cuando el pueblo estaba en el desierto y ellos clamaban que querían más que nada más maná, y entonces el Señor les dio oportunidad de tener codornices o poder comer carne. O cuando ellos estaban diciendo, ¿por qué nos dejaste aquí? Y entonces pudo el Señor proveer agua, porque ellos estaban diciendo, nos dejaron aquí en el desierto para morir, que no era la intención del Señor. ¿Okay? Cristo ha hecho señales y prodigios para que supiéramos que Él es el Hijo de Dios. A través de su Espíritu podemos vencer el pecado que nos asedia. Podemos ver su mano a través del diario vivir. También podemos entender aquí que ellos llegaron a entender, como David más tarde llegó a comprender, que con Dios haremos proezas. Con Dios haremos proezas. No lo podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas, pero con Dios podemos hacer proezas. El Señor le mandó hacer en cada ocasión. Fue guiado por Dios para hacer lo que hizo, obedeció al Señor. Ahora hay ocasiones en donde Dios pone a uno en un momento especial. El ejemplo que quiero dar es uno que me tocó hace muchos años. Estaba yo viajando de la Ciudad de México a San Luis, regresando de una reunión que habíamos tenido de la Convención Nacional, y estaba regresando a casa. No me acuerdo si fue un Transportes del Norte o si fue un ómnibus de México, pero íbamos en la trayectoria y yo estaba en un asiento hacia adelante, pero no en el mero frente. Y estaban los dos, el chofer y su ayudante, ya había descansado y estaba adelante él platicando con el chofer. Y de repente, cuando pasamos uno de los pueblos después de Querétaro, en un pueblo, alguien de arriba de un donde ellos, un lugar donde podía pasar la gente por arriba, tiró una piedra grandota y pegó en el vidrio. Y entonces la idea, creo que tenían, era de que pudiera darle y afectar al chofer para que entonces se desviara el camión y pudieran ellos robarlo o algo así. Pero en este caso no le afectó al chofer, pero sí al ayudante. Entró el vidrio a sus ojos. El chofer se paró y luego entonces bajó y yo bajé con ellos. Vi la sangre que estaba saliendo,
y le dije, mira, hay dos maneras que podemos hacer esto. Yo no soy médico, he estado con personas, con enfermeras y con enfermeros, y sé que necesita usted que le pasen agua para tratar de sacar algo de eso. Podemos hacer eso. La segunda cosa que podemos hacer es no hacer nada, pero yo aquí estaré con usted para poder entonces, y me acuerdo muy bien de aquellas cosas que mi esposa había recordado, me había hecho recordar de cuando mujeres pasaban por parto, lo que se podía hacer para poder ayudarles a tomar ese dolor y cambiarlo. Y entonces ahí estuve agarrado de su mano mientras ya íbamos a San Luis Potosí. Todavía faltaba un buen tramo, todavía faltaba una hora y media más o 2 horas. Y entonces le platiqué y le hablé, le decía, mira, no cierras los ojos, sé que te está doliendo, pero relájate. Y así la pasamos hasta que llegamos a la central de autobuses de San Luis Potosí. Y yo le había dicho que el Señor todavía quería hacer algo con él, con su vida. Llegamos ahí y ya estaban esperando médico o gente del personal del camión ahí, del autobús. Y entonces lo tomaron y yo entonces me fui. Otros que estaban se fueron no sé si a decirles lo que habían hecho ellos o qué, pero yo no me quedé para ver qué seguía, porque yo sabía que ahora ya estaba en manos de personal médico que lo podían ayudar. Pero yo sé también que Dios me había puesto en ese lugar, en ese momento, para poder compartir palabra, pero también para ayudar a que esa persona pudiera aún salvar su vista. Y el Señor nos pone en situaciones en donde podemos decir, hemos sido usados por Él. Hemos sido usados por Él. Vea lo que Dios ha hecho para ti a través de su Hijo Jesucristo y deje ser guiado por el Espíritu de Dios día a día. Pídale que te use en tu diario vivir para hacer luz en este mundo lleno de tinieblas, que te guíe a hacer bendición a tu prójimo. Pero también en ese último versículo, en el versículo 12, ni por la mano poderosa y los hechos asombrosos como los que Moisés hizo ante los ojos de todo Israel. Mano poderosa, poder tan extraordinario que había hecho, hechos asombrosos, realizar las proezas que hizo Moisés. Y aquí podemos decir una vez más, con Dios haremos proezas. Pero esto es lo importante. Por eso digo, persona que es ejemplo. Moisés hizo ante los ojos de todo Israel. En otras palabras, Moisés fue ejemplo para todo el pueblo de Israel. Lo hizo ante los ojos del pueblo como ejemplo del poder de Dios. Primera de Corintios 4:2 nos dice, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que uno pueda entonces ser ejemplo, pueda ser hallado fiel en lo que hace. En Hebreos viene a decir que ellos puedan habernos, que los que están detrás de nosotros puedan ver que nosotros les dejamos la estafeta para que ellos puedan ver que hemos sido hallados fieles, para que ellos puedan seguir adelante. En la aplicación de su vida, que usted pueda ser ejemplo, que podamos ser ejemplo delante de este mundo, delante de las personas en nuestro alrededor,
de que somos seguidores de Cristo, que usted y yo llevamos esa marca de cristiano, como los primeros que llegaron a ser conocidos como creyentes, como cristianos en Hechos. Y así nosotros, que podamos ser ejemplo delante de la comunidad en que vivimos. En conclusión, ¿cómo lo van a recordar? ¿Te van a recordar como una persona llena del Espíritu Santo? ¿Te van a recordar como uno que conoce a Dios y Dios te conoce? ¿Te van a recordar como una persona que ha sido usada por Dios? ¿Te van a recordar como una persona que es ejemplo? Que en esta semana podamos ser ejemplo, podamos ser usados por Dios, podamos vivir llenos del Espíritu Santo, podamos llegar a conocer a Dios más íntimamente y que Dios nos conozca a nosotros y pueda seguir obrando en nuestras vidas. Este es mi deseo en esta semana, que usted sea usado, que sea usada por Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti. Y gracias, Señor, porque podemos en este pasaje llegar a entender cómo quieres que la gente nos recuerde. Y, Señor, que podamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas en esta semana, para que otros también puedan tomar la batuta, que otros puedan ser hallados fieles, que nosotros podamos ser ejemplos, que podamos ser usados por ti, Señor, y que otros puedan ver el poder y que en ti podamos hacer proezas. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios le guarde y que esta semana sea una semana llena de bendición.